pega cada una. Fíjense, la componente de corriente continua, la onda de fuerza magnetomotriz, el estator, aparece cuando el cortocircuito se produce en el momento en que el flujo concatenado no es nulo. ¿Claro? Si fuera nulo, no pasa nada, pero cuando no es nulo, bueno, aparece esa componente, por eso que las gráficas aparecen, fíjense, de diferentes. No es una gráfica simétrica así. No es una gráfica así. ¿Quién la va a definir? Bueno, la componente unidireccional. A partir de ahí se empieza a generar. Bueno, ahí tienen un caso típico. La última parece un poquito más, sí, más equilibrada, pero bueno, más simétrica. Cuando se refiere a nulo, cuando están dos flujos iguales, ahí estaría nulo. Cuando el flujo pasa por cero. Cuando el flujo pasa por cero, esa componente no está. Porque no tiene que contrarrestar nada. Pero no, el cortocircuito se va a producir seguro cuando el flujo es máximo. Bueno, ustedes, no fueron a la materia de generación. Porque muchas veces en tecnología pasan las cosas que uno no se imagina, que tiene que ver con criterio, pero que tiene que ver muchas veces con conocimiento. Quiero decirle esto porque una pavada, no tiene nada que ver con esto, pero bueno, obviamente la componente continua en el lente de hierro, esta componente continua, esta, va a crear acá en el lente de hierro una componente de fuerza magnetomotriz fija. No va a rotar, va a estar rotando con la máquina en ese momento, pero es fija. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Nuevamente no se analiza mucho esto, siempre se analiza la corriente en el estator, porque en la corriente del estator, ¿qué pasa? Con eso tiene que actuar la protección. Con eso tiene que actuar la protección. Bueno, la corriente en el rotor va a tener una variación, o como se muestra en la figura, va a tener una variación y después se va obviamente a atenuar, porque estamos hablando del rotor rotor siempre corriente continua. El rotor siempre corriente continua. Esto es lo que va a pasar en el rotor. En cualquiera de los dos casos vamos a tener ese tipo de variación. Y bueno, y acá de cierta forma tenemos ya los tres momentos de la corriente de cortocircuito. Voy a tener un primer momento que va a ser la componente subtransitoria, y más o menos está por ahí. Un envolvente acá a la corriente transitoria, más o menos, y después ya la corriente permanente de cortocircuito. Cada uno va a tener una constante de tiempo. La subtransitoria T segunda, la transitoria T prima y la permanente T. En un circuito inductivo, esas constantes, ¿cómo eran? ¿De qué tipo? Un circuito inductivo.
¿Desmagnetizante? Sí, no, pero las constantes de tiempo. Bueno. Sí, pero estas, la de capacitivo, la de inductivo, R sobre L, Ah, o L sobre R. Bueno, ahí están. Bueno, acá hacen una proyección para poder determinar un poco las envolventes, pero ahí están, todas las envolventes de la corriente. ¿Quién va entonces a estar presente para la máquina? Reactancia sincrónica longitudinal, esa la conocemos, ¿sí? Determina la corriente permanente de cortocircuito. Bien, es como la última que va a aparecer. Reactancia transitoria longitudinal, X', determina el valor inicial de la corriente transitoria, acá, o A. Acá. La subtransitoria es la primera, la más alta. Ahí la mitad dice reactancia sincrónica longitudinal. La que corresponde acá. Después esta y después esta. Entonces la transitoria longitudinal determina el valor de la corriente transitoria, OA, igual al valor de la tensión eficaz en vacío antes de cortocircuito, dividido OA, dividido raíz de 2. Esta corriente va a ser la FEN que tenía la máquina antes de cortocircuito, dividido esa reactancia. O sea, son reactancias chiquitas. Y la reactancia, y la corriente subtransitoria va a estar determinada por la FEN. Esta corriente estará determinada por la FEN dividido esa reactancia, la subtransitoria, la que viene. Reactancia subtransitoria longitudinal, X segunda D, determina el valor inicial de la corriente subtransitoria, valor OB, arriba, valor igual a la tensión eficaz en vacío ante cortocircuito, dividido OB sobre raíz de 2. ¿Sí? Bien, gráfico de abajo no tiene mucho sentido, es simplemente para dividir las distancias. Entonces, y permanente de cortocircuito E sobre XD y prima, ¿cómo le llaman? Y prima D, E dividido X prima D, y segunda D, la FEN dividido X segunda D. Después vamos a ver un poquito el valor que tiene cada una de las reactancias. Y está bueno porque este apuntecito tiene los valores de acuerdo a los turboalternadores, pueden compararlo con el que tienen ustedes y pueden, ya que hacen una corrida, pueden hacer 2 o 3 corridas para ver con distintos valores. Pueden agarrar de la máquina que les di y pueden agarrar otro. 20. Bien. Ahí tenemos entonces
cómo calcularíamos las tres corrientes de cortocircuito. O sea que, teniendo el valor de la FEN y estos valores, podemos determinar las corrientes de cortocircuito. Abajo del gráfico arriba hay una constante KH, dice, y diferencia de inductancia. ¿A dónde? Abajo de la curva de la corriente hay, Sí. hay una recta punteada KH y hay una Porque delta L, esa es la corriente permanente. esa es la permanente. Sí, lo que pasa es que sigue. Sí, ahí termina en una... Va a terminar ahí. Termina ahí. Ahí abajo se ve. Ahí, ¿sí? Ahí. Sí, en la abajo se ve. La de abajo la tenés. Entonces ahí, en cierta forma, tenés 0,368, la diferencia de corriente, cómo va decreciendo cada uno de los periodos. Pero bueno, hoy con los métodos de cálculo, ya podés determinar cada una de las posiciones. Ya todo el... Por eso está bueno que ustedes lo hagan. Bien. Obviamente, si tengo las reactancias, tengo las constantes de tiempo. Cada uno de ese momento tiene asociada su constante de tiempo, su tau. Su tau. Recordemos que estamos con un circuito que es inductivo. Bien, la constante es X, es LR. ¿Estamos de acuerdo? La constante es LR. Entonces, X dividido 2πf. LR. ¿Vamos bien? T'. Te prima en vacío, T de cero. Dice... No, después empieza a relacionar con la reactancia, no importa, vamos quedando con la primera. Con la primera, ok. Después da el tipo de las envolventes. Pero bueno, ahí tenemos el valor de cada una de las constantes. T', T segunda y T. Bien. Y T. ¿A esa TI es la de régimen permanente con un medio? Lo que pasa que ahí metió, en esta está metida la inductancia en cuadratura. Claro. Vamos a quedarnos con la, Para- con la del fondo de toda la izquierda. Hace un promedio de la directa de cuadratura y la divide por 2. Bien. Imagínense que tiene todo su estudio con una máquina de ensayo. Bueno, a ver un poquito esto. Las constantes de tiempo. O sea, la reactancia, es decir, la menor debería ser la constante, la menor debería ser la reactancia, la de subtransitoria. Inductor, circuito abierto. Bueno. T segunda, T', T segunda 0,5 y T segunda, fíjense, 0,02. Entonces 0,02, 0,5, 0,02, 0,5, 6. Esa es la diferencia. O 6, 6. Y ahí es lo que dice. La primera. 0,02, 0,5, 6. Vamos a tomar el primer valor.
Polo saliente, fíjese que no tiene mucha diferencia. Y condensador, me imagino 0206, 1 a 3, 7 a 12. Un condensador sincrónico, me imagino que a lo mejor debe tener mayor cantidad de bobinado para hacer el arranque, como siempre está con un motor, y tenga mayor resistencia, entonces... Profe, el primero que dice tubo alternador, la segunda columna dice inducido en cortocircuito, y la última también dice inducido en cortocircuito y me da dos valores, la primera 0,5 a 1,5 y la última 0,03 a 0,1. ¿Qué dos opciones? ¿Por qué esas dos? Fíjate que son diferentes. No. Columna. En una dice con Y así se la checa la vuelta. No, pero una es el inductor No son y como otra ese, el pero inducido. Ah, Bueno, Una estamos hablando en el rotatorio estator. Obviamente las constantes de tiempo T', T segunda y TI solo pueden aplicarse cuando el cortocircuito se produce en borne de la máquina. ¿Por qué? Si se produce agua abajo de la máquina, ¿qué pasa? se produce en la carga. Claro. O sea, sí, como está ahí. Ahora, si yo esto, vamos a suponer, tengo acá Sí, ahí le baja la resistencia. una línea y se me produce acá. ¿Por qué dice que lo tengo que únicamente considerar en bornes? Porque es donde sería más violento, o después tenés amortiguación. Lo que pasa es que después la línea me introduce la resistencia, que la resistencia Es la que me hace cambiar el ángulo. me hace cambiar el ángulo. Está bien. No es completamente inductivo. El más violento, el peor es en el En la ángulo. máquina, bueno, por eso, pero porque va a aparecer la impedancia, en el medio va a aparecer la impedancia de la línea. En el medio va a aparecer la impedancia de la línea. Si existe alguna impedancia exterior, la amortiguación de las corrientes depende también de la constante de tiempo del circuito exterior. Y sí, porque esa línea va a ser LR. Yo cada vez que tengo que volver a circuitos eléctricos. ¿Cómo lo estamos dando? ¿Cómo se da? Para que cuando llega esta materia decir, Claro, sí, ya es lo así. relacionamos. Pero viste, nunca te da el tiempo. Ahora le está dando ahí, ¿no? Sí. Y esa la di yo, después la digo, Mauro, ¿ustedes con quién la cruzaron? ¿Con Mauro? ¿Todos con Mauro? ¿Circuitos eléctricos? Sí. Antes, ¿cómo se llamaba? Porteña. Ah, sí, ahí va. Sí, con Mauro. Bien. Bueno. Tenemos todos los valores. Bueno. Bueno, este ya tenemos. Acá estábamos con las constantes, perdón. Y ahora vamos a las reactancias. XD, X' y X segunda. O sea, 0,1, 0,15, 1,2. La otra constante de tiempo y esta son La otra constante y estas son reactancias. A ver, turboalternador, alternador de polo saliente con devanado amortiguador. Alternador de polo saliente sin devanado amortiguador con pensadores sincrónicos. Cuando existe una carga activa, antes de la perturbación intervendrán también los parámetros transversales XQ y X segunda. de carga. Lo que decíamos hoy. Si hay una carga activa, chau esto, Sí. Ángulo y encima tengo. ángulo, XD y XQ. Entonces esto lo tenemos que hacer según XD y XQ. Vamos para la altura. ¿Eh?
Sí, tenemos que hacerlo según, o van a aparecer, te van a aparecer también esas constantes. A ver, XD, en un turbo alternador 1,2, alternadores de polo saliente con devanado amortiguador 0,8, es menor. ¿Saben por qué? En un, perdón, sin ¿Por devanado. qué es menor la X en este que en este? Por, por la reluctancia o... Alternador de polo salientes es menor. Hay que averiguarlo. Hay que ver, no lo vamos a encontrar. 0,8 a 1,2. Ah, está bien, pero tiene bobinado amortiguador. Por abajo no, tercero no tiene. Y Mira. Y eso tiene mucho que ver con lo de que decía usted, profesor, que la central estaba compuesta por la movilizante y por la dispersión. O sea, en este caso yo no tendría. Una tiene más que la otra, por tener devanado de amortiguación. lo que pasa que también pone en juego la cantidad de flujo, la inductancia es flujo por unidad de corriente, y el turbo alternador evidentemente va a utilizar mayor cantidad de flujo. Recuerden que la inductancia es la unidad de flujo sobre corriente. Sí. Para una misma corriente, si esta es más grande, es porque evidentemente estoy teniendo mayor cantidad de flujo. Si tengo mayor cantidad de flujo, este bobinado, que me produce todo este flujo, Sí. se ve que es mucho mejor que este otro bobinado que me produce este flujo. Esa es la razón. Que tenemos más flujo. Bien. Velocidad de la máquina, 3000 vueltas. Bueno, nada. Es lo mismo que vamos a tener los datos que les di. Empieza a cuál es la relación entre la corriente de cortocircuito permanente y la nominal. A una máquina de 3000 vueltas 1,5. Para excitación normal, para excitación máxima unos 7. Pero fíjense, y segunda respecto de I nominal, o sea, la subtransitoria respecto de la nominal, 10 a 12. esta 10 veces la corriente nominal. 12 a 18 en mi caso. Qué raro, ¿no? Porque después baja. 12 a 18, porque tengo 4 polos. 8 a 12. Bueno, o sea Interesante. que cuando ajustan protecciones, Hay que estamos tener en hablando cuenta. de 10 veces. Imagina una corriente, una máquina de 20 MVA que se te vaya A ver, que arranca, se te vaya. 12 veces la corriente nominal. Además, es un generador de 500 kVA. Yo le decía a Ignacio y le contaba. 500 kVA. 12 veces. No, yo le contaba a Ignacio. Yo fui a trabajar una semana, era jovencito como ustedes,
y me fui una semana a México a trabajar en uno de los mejores laboratorios que hay en toda América de alta tensión, que son de la CFE de México, Comisión Federal de Electricidad, unos laboratorios nacionales, pero que les adelanté: corriente de cortocircuito, la subtransitoria, la FEN en el momento de cortocircuito dividido X segunda D. O la tensión en bornes de la máquina dividido la reactancia de subtransitoria. La corriente transitoria, la tensión o la FEN en el momento de cortocircuito dividido la X''D. ¿Sí? Bien. Ese T que está arriba, ¿Cuál? Curva de los valores de eficacia corriente cortocircuito. Bueno, y la curva de los valores eficaces de corriente, fíjense que es siempre una exponencial decreciente. Sí. Cualquier exponencial decreciente como esta tiene la forma E a la menos T sobre tau. Esta tabla es la constante que vimos en la primera tabla Y de. esa constante Y es el tiempo que te toque. es la que estamos viendo Ahí nosotros. está. Ok. Entonces, fíjense que van tomando estos dos puntitos por E a la menos T sobre T segunda, más esta menos esta por E a la menos T prima, más esta menos la permanente por E a la menos T. Y ahí armó. Claro, lo último solo toma la I. Y más la I de cortocircuito permanente. Y esa es la ecuación final de cortocircuito. Obviamente, si quiero la instantánea, tengo que meter todo lo que está abajo. Sí, por el punto WT menos el ángulo. Creo que la que nosotros, la que está en la subrutina es la que está abajo. Lo tengo como. Es la ICCA, sí, es de una, tengo que multiplicarlo por 3 para. Es la. Por fase. No, eso por fase, Por fase y saco por fase. Por fase, no, porque aparte de lo bueno que vos vas a poder graficar las tres Claro. de acuerdo al ángulo que le metiste a la corriente en el momento del Y cortocircuito. la ola. Y ahí tenés la. Ahora le voy a subir la práctica, porque tengo la práctica. Le voy a subir directamente la práctica de cortocircuito, donde ahí está todo y ahí la cargan todo. Ok. Y le mando la subrutina aparte. Bien. Tengo la práctica. Pero ves que no es una cosa, o sea, es largo, pero no es complicado, ¿eh? Lo voy dividiendo por partes y después viene la última del permanente para tener la expresión final de. Bueno, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Bueno, primero, el juego de flujos que tengo. Segundo, cómo se constituyen las diferentes reactancias. La diferente zona de cortocircuito, subtransitoria, pocos ciclos, corrientes grandes, 10, 12 veces, subtransitoria, mayor desarrollo, corrientes intermedias, transitoria, mayor cantidad de desarrollo, corrientes que van del orden de 2 veces la nominal y después ya vamos a la permanente. Si quiero armar la curva, la voy armando por partes. ¿Qué interviene en cada parte de la curva o de la expresión de mi cortocircuito? Una constante subtransitoria, una constante transitoria y una constante propia de la máquina. Son los 3 momentos que voy a tener para entender el cortocircuito en la máquina. Ahí está ya la expresión final en forma instantánea. Componente subtransitoria, componente transitoria. Ahí está claramente dividido todo.
Bueno, Entonces era vacío. bueno, cuando tengo una máquina con carga ya está, porque ahora le tengo que agregar la tensión que me ofrece la carga. Es lo mismo, nada más que ahora la FEN que antes tenía, que yo decía que era la FEN en el momento que tenía la máquina, ahora cambió. Ahora me tiene que incluir la otra tensión, o sea, La de la carga. caída de tensión. Bueno, pero no va a cambiar mucho de lo que ya hemos visto, lo más importante. Conclusiones, vamos a las conclusiones. Bueno, la corriente la dividimos en dos componentes. Componente alterna simétrica de amplitud decreciente hasta un valor fijo, componente unidireccional amortiguada. Unidireccional amortiguada, que la generaba el rotor. ¿Se acuerda que es la que reacciona porque aparece una variación repentina de Y se flujo compensa. y alguien tiene que reaccionar y compensar porque el flujo no puede variar de un momento a otro al doble al triple. Componente alterna puede subdividirse en tres componentes: subtransitoria, transitoria y permanente. Está lo mismo. La máquina obviamente se puede representar por medio de reactancia y constante de tiempos. Las reactancias permiten determinar las magnitudes de la corriente indicada anteriormente y obviamente las constantes permiten calcular cómo es la amortiguación de esas constantes. ¿Recuerdan cuando hacíamos calentamiento? Sí. Y así. Hacíamos esto era el tita máximo, y decíamos que la constante era esta, ¿sí? Veníamos con la constante de tiempo ahí, y decíamos que esto era tau, o ahí, ¿no? Ahí, tau. Y decíamos que bueno, en 3 tau esto se amortiguaba. Y esto era, por ejemplo, la curva de enfriamiento era A por E a la menos T sobre tau. Bueno, en este caso, las constantes del tiempo van a determinar esto. Un poco con cuánto es lo que está durando cada periodo. Un poco lo que hacíamos. Acá no tengo. La máquina no tenemos ninguna de polo liso, yo creo que te la pregunté ya. De polo saliente, perdón. No toda de 3000 kilajes. Porque si no, yo esto lo he hecho. Determinar las impedancias de secuencia de las máquinas. Porque guarda, cuando tenemos cortocircuito, después, cuando calcula cortocircuito el sistema de potencia, como es un régimen desequilibrado, ¿cómo hay que calcular? Con componente simétrica. Según secuencia directa, secuencia inversa y según secuencia homopolar. Y ahora vamos a ver, en esta es bastante fácil, cómo se calcula la impedancia de la máquina de secuencia directa, secuencia inversa y secuencia homopolar. Yo ya en La Plata lo hago porque tengo una máquina de 4 polos calientes, con 5 kVA, una cosita así, está buena y puedo hacer este tipo de cálculos. Impedancias de secuencia. Entonces, si ustedes ven un cálculo complejo de cortocircuito, hay que calcularlo con componentes simétricos. Entonces tenemos que conocer quién compone Z1, quién compone Z2, quién compone Z0. Facilísimo.
reactancia secuencia directa Z1 puede tomarse igual a la reactancia sincrónica determinada por el ensayo de laboratorio. O sea, Z1 es X sincrónica. ¿Eh? Z directa, directamente X sincrónica. Z inversa, X sincrónica. Me falta Z. Bueno, la impedancia de secuencia inversa se termina aplicando la tensión de secuencia negativa en los bornes del generador mientras impulsada la máquina de velocidad nominal en el arrollamiento de excitación cortocircuito.